Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Voy a hablar sobre la lectura categorial. Dice que la lectura categorial es el proceso de lectura que se hace de un texto, en la cual es posible extraer las tesis, las ideas principales, las proposiciones argumentales y las profesiones derivadas y las profesiones definitarias, o sea, las ideas secundarias, para facilitar la comprensión de una lectura y la elaboración de un ensayo. Se requiere de herramientas y habilidades del pensamiento del lector. Comprende un texto no es develar el significado de las herramientas y habilidades. El pensamiento del lector es comprender un texto y no es develar el significado general en una representación mental de referente del texto. Es decir, producir un escenario o modelo mental de un mundo real o hipotético en la cual el texto cobra sentido. Tenemos la lectura coteorial. Vamos a saber que la lectura ecuatorial es la manera que tiene el lector para transformar un texto a una tesis. La lectura, también sabemos que la lectura categorial es encontrar la estructura argumental directiva del ensayo. El lector en este nivel se encuentra en capacidad de descubrir los argumentos característicos del texto y los indecididos derivadas que sugiere la lectura. La lectura categorial es la manera de descomponer un texto en su tesis. Tenemos los elementos de la lectura categorial. Aquí vamos a tener muy importante los elementos que son la tesis, posición argumentales, posiciones subargumentales, posiciones derivadas y posiciones derivadas. Discúlpenme, mi PDF estaba. Ya. En la tesis, sabemos que la tesis constituye a la esencia y el núcleo del escritor en la médula, el punto de conexión interposicional. También tenemos lo que es la posición argumental. Existe un tanto apoyo en la tesis. Su función primaria es radicar y sustentar y afinizar y mantener y afirmar la tesis. Ahí tenemos las posiciones subargumentales. Son las proporciones del argumento y argumentales desde otras perspectivas, las subargumentales. Y las posiciones derivadas condensa y contienen las consecuencias categóricas, o sea, teórica, y las prácticas que desprende la tesis. Listo. Los pasos de la lectura categorial. Tenemos estos siguientes pasos. Bueno, en sí está planeado 5 pasos que hay que seguir, que es la desconfiguración tercinaria, análisis elemental, identificar la tesis o columna vertebral del texto, o sea, ensayo, confortar la tesis o la idea principal y releer el documento. En lo que tenemos en la desconfinación terciaria consiste en comprender las ideas principales. Eso lo más importante es comprender las ideas principales. El análisis elemental consiste en separar una de los marcos proporcionales principales. En la identificar tesis o columna vertebral del texto, entre comillas, entre paréntesis, ensayo, serían las demás posición debe y conservar hacia esta deriva mismo. Y confortar la tesis o idea principal consiste en realizar análisis del texto, verificando la tesis y confrontándola con las posiciones. Se debe tener en cuenta que las posiciones o ideas secundarias encajen en la tesis o con la tesis. Revela el documento. Se desarrolla una síntesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantear el esquema de la idea del texto en términos de su viria. Se debe encontrar el artefacto categorial, que es descubrir la organización
interna. Muchas gracias.